bueno, vamos a continuar con este crecimiento en el conocer cada día la vida que ahora portamos, ¿verdad? La vida de Cristo en nosotros. Recordemos que la semana pasada el pastor nos habló acerca de quién, o de qué, a ver qué se acuerda. No estuvieron. Joaquín dice no estuve por acá, pero los que sí estuvieron, ¿de qué habló el pastor? De la salvación, ¿verdad? Muy bien, de la salvación. Sí, aprendimos que la salvación tiene que ver con esta vida que ya se ha sido impartida cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero también tiene que ver con un proyecto de vida eterna. Recordemos que esta vida eterna ya ha sido depositada en nosotros y que la eternidad ya la tenemos. Dile que está a tu lado, tú ya eres eterno. ¿Sí? Ya somos eternos porque la eternidad ya es parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces dice la cual esta eternidad nos permite tener una común unión con Dios o una comunión con Dios en la cual vamos a estar trabajando todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Y bueno, eso es lo que a grandes rasgos yo puedo resumir un poquito de lo que se habló la semana pasada, pero ahí tenemos el video para que lo volvamos a estudiar y lo volvamos a repasar. Entonces, yo quiero hablarles el día de hoy acerca de la revelación de la iglesia, ¿sí? Un poquito acerca de esta revelación de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Las personas somos la iglesia. Recuerden que estuvimos improntados o mal instruidos en que la iglesia era el lugar, pero no, el lugar es el auditorio ahora, porque ni el templo, porque el templo ¿quién es? También nosotros, ¿verdad? Nosotros, nuestra vida es el templo de Dios. Entonces quiero hablarles acerca de la revelación de la iglesia a la cual nuestro Señor Jesucristo se refería en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 del 13 al 20. Y bueno, aquí el Señor Jesús está recorriendo algunos lugares con sus discípulos y dice la palabra de Dios. Mateo 16 del 13 al 20. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta Jesús. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le responde Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Entonces, esta porción de la Escritura ya la hemos estudiado algunas veces, ¿verdad? En los libros que el apóstol Basilio Patiño ha escrito también, el apóstol Rafael también nos ha instruido acerca de esto, pero aquí vemos tres cosas. La primera revelación es ¿quién? ¿Quién es? A ver, ¿quién? Acabamos de leer el texto. ¿Quién es la primera revelación que nos muestra el texto? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él, verdad? ¿Quién es el Cristo, verdad? Nos muestra. Y después la segunda revelación, ¿quién es o qué es? ¿No? La iglesia, ¿verdad? Por ahí algunos lo dicen así, suavecito, que no les díganlo fuerte. La iglesia, ¿verdad? La revelación de la iglesia y de la asignación de la iglesia.
que dice, la tercera es, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Más adelante, perdón. Dice, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. Esa es la otra revelación, ¿sí? Porque inicié que nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, que somos los hijos de Dios, la familia de Dios, tenemos que, ¿qué les dije? Vida eterna. Y aquí está la otra revelación, la tercera revelación, porque dice, las puertas del Hades, o en otra porción, Reina Valera dice Hades, ¿verdad? Las puertas de la muerte, dice, no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿por qué dice que no? La muerte no va a prevalecer en contra de la iglesia. Porque ya tenemos vida eterna. ¿Sí, Samuel? ¿No te escuché? ¿También lo dijo eso? Ok, porque ya tenemos esa vida eterna. Porque la vida eterna ya es una realidad para nosotros. Porque la muerte física que algún día cada uno de nosotros vamos a experimentar solamente es un trámite para llegar a papá. ¿O cómo lo ven ustedes? ¿O todavía le tienen miedo a morir? No. ¿Físicamente? Si todavía tienen miedo, por ahí vean en su corazón, examinemos nuestro corazón. El pastor ya nos habló también del corazón. ¿Cómo dijo que era el corazón? Engañoso. Ojo, ¿sí? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues solamente papá Dios. ¿Y tú? ¿Sí? Entonces, si yo te digo, la primera revelación fue la del Cristo. Esa nos queda clara, porque le dijo Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí no tenemos problema, ¿verdad? Ya lo entendemos, ya sabemos que es Cristo. La segunda revelación fue la iglesia, ¿sí? Le dijo, y tú eres Petra o piedra, y sobre esta piedra, no está hablando de él, porque también así fuimos enseñados, que por eso Pedro es el primer obispo, sacerdote. No, eso no, esa enseñanza no es correcta. Sobre la declaración que hizo Simón de que él era el Cristo, iba a instituir su iglesia o su eclesía, ¿sí? Que somos nosotros. Pero la tercera revelación, que ahí todavía nos cuesta un poquito de cortocircuito, ¿verdad? Que es, dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Yo les preguntaba, ¿todavía tenemos temor a morir? No debe de ser así. Solamente la muerte física es un trámite para nosotros estar verdaderamente experimentando a papá. Entonces, y en la medida que toda esta revelación, el entendimiento de quiénes somos, nuestra identidad en Cristo, de que pertenecemos a una familia escogida, a un real sacerdocio, todo lo que nos hemos estado aprendiendo durante este mes de mayo y junio, necesita ser afirmado. No nada más es para que vengan y escuchen el sermón del pastor, sino para que lo asimilemos y podamos tener esa paz que solamente Dios nos da. Entonces dice ahí, quiero hacer énfasis, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ya que las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra ella. Entonces, esa es la cita que nosotros tenemos que tomar y de ahí exprimirla. Cristo y la iglesia son revelados entonces en esta porción de la Escritura, y la iglesia como esa embajada del reino que nada ni nadie la puede detener, ¿cierto? Porque dice que ni la muerte va a prevalecer en contra de ella. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Efesios en el capítulo 2, 20. Hablando de la piedra angular. Efesios capítulo 2, 20. Quien lo tenga, por favor, le da lectura fuerte para que la escuchemos y todos los que nos ven a través de las redes sociales también lo escuchen. ¿Quién la tiene?
Efesios 2:20. ¿Ya la tienes, Beret? ¿Sí? ¿Le puedes dar lectura, Cortés? Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. De esa piedra es de la que se refería en el libro de Mateo que leímos, cuando son palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces estaba hablando de la revelación que Pedro había tenido en ese momento, porque Dios le dio el chispazo y él habló, ¿sí? Ahora sí, como el Chavo del 8 se le chispoteó y lo dijo nada más así, pero fue la revelación. Dice, todos los miembros de la iglesia son un edificio, el cual está constituido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra angular, es lo que dice mi versión, traducción al lenguaje actual. Pero ahí lo que acaba de leer ver es exactamente lo mismo, ¿verdad? Jesucristo como la piedra que da fundamento a la iglesia. Con otras, parafraseado o tomándolo desde otro punto de vista, es Jesucristo la cabeza de la iglesia, ¿sí? Porque todos estamos en Él y estamos constituidos a través de Él. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos la revelación del Cristo y otra cosa es que también tengamos el conocimiento de Jesús, ¿sí? Son dos personas diferentes. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre ellos? Entre Cristo y Jesús. Pues Jesús fue antes de su muerte, ¿no? La resurrección fue Cristo. Jesús, muy bien, Lore, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Jesús de Nazaret lo conozco a través de la Escritura, en los evangelios, desde Jesús hombre, desde su nacimiento hasta su muerte. Nos referimos a Él como Jesús de Nazaret o Jesús, pero ya Cristo o Jesucristo es la persona que resucitó. Sí, también eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Jesucristo es la persona que fue resucitado después de ir a la cruz. La revelación entonces en Cristo es una experiencia presente que nos ayuda cada día a despojarnos del viejo hombre. A lo mejor tú has escuchado que mucha gente ora en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué? Era hombre, era un ser humano, aunque fue usado por Dios, pero no tenía sus poderes, no tenía su divinidad a un 100%. Él era hijo de Dios, también era obediente. Jesús nos modeló que nosotros como seres humanos podemos ser obedientes a la voluntad de papá, que como seres humanos podemos cumplir con nuestra asignación, que como seres humanos podemos cumplir con la gran comisión, porque Él lo hizo. Pero el orar en nombre de Jesús de Nazaret no es correcto, ¿sí? Tenemos que orar en nombre de Jesucristo o de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo esto es básico que nosotros lo tengamos que conocer y lo tengamos que distinguir, porque Jesús era el hombre que habitó en la tierra dependiendo del Padre a un 100%, pero Cristo es el resucitado con poder, el cual ahora está impartido en nosotros. Ahora, cuando nosotros oramos en nombre de Jesús o de Jesucristo o de Cristo Jesús, no quiere decir que el nombre sea una palabra mágica. ¿Se acuerdan que eso ya no lo ha mencionado muchas veces el apóstol Rafa? ¿Sí? No es que yo mencione como un mantra una palabra mágica, no. Es que yo tengo la autoridad como hijo, como hija de Dios, de su representatividad, ¿sí? Porque Él ya nos delegó esa autoridad y porque Él está impartido en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, dice aquí, ¿qué tenía en mente Jesús al declarar
edificaré mi iglesia. Esa iglesia, que en la palabra griega es eclesia, se traduce como asamblea de llamados. Otro mal concepto que hemos aprendido es cuando yo llegué a Cristo. ¿Nosotros llegamos a Él? No. Él nos llamó a nosotros. ¿Sí? Porque nosotros no teníamos siquiera la capacidad de pensar en Él. Él fue el que nos llamó. Ahí estamos tumbando muchos malos conceptos, ¿sí? Entonces, esa eclesia es la asamblea de llamados, que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Esos llamados de todas las naciones, dice Apocalipsis, ¿verdad? De toda lengua y de toda raza y de toda nación, somos esa eclesia, esa iglesia llamada a representar a Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando él hizo esa declaración, él estaba profetizando su iglesia. Edificaré mi eclesia, mi asamblea de llamados de todas las naciones. Esos llamados que son sacados del sistema corrupto, esos llamados que son sacados de las tinieblas, acuérdense, porque estábamos en tinieblas, ¿verdad? Bajo el gobierno de las tinieblas, y ahora estamos en la luz admirable. Cuando Jesús abrió entonces la boca e hizo esta declaración, edificaré mi iglesia, fuimos sacados, dice, de los lomos del Padre, pero del corazón de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque papá, desde la eternidad pasada, ella tenía predispuesto una iglesia, una familia que le representase aquí en la tierra. Amén. Y vamos a ver lo que nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, del 19 al 22. Recordemos que el apóstol Pablo es el de los apóstoles el que mayor le dio Dios revelación de lo que papá tenía en mente, ¿sí? Capítulo 2, del 19 al 22. Y dice en la escritura así, tengo nueva versión internacional: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Edificados, eso es muy importante, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Entonces, aquí nos está revelando lo que Dios tenía de antemano planeado, el que nosotros conformáramos esa iglesia y que fuésemos edificados día a día. Vamos a ser edificados individualmente, pero también como un organismo vivo, ¿sí? Porque la iglesia no es una organización, es un organismo vivo donde cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Y qué me corresponde a mí? Bueno, identificar en dónde yo puedo servir con efectividad en el cuerpo de Cristo, siendo parte de ese cuerpo de Cristo. Todos somos útiles dentro del reino, todos debemos servir dentro del reino, pero vamos a ser más eficaces en el lugar de asignación donde Dios nos ha llamado. Amén. Entonces dice, en Él, en Cristo, todo el edificio, todos nosotros somos parte de esta casa espiritual, de este cuerpo de Cristo. Dice, bien armado se va como levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para hacer morada
por su Espíritu. Amén. Recordemos que tenemos un Dios omnipresente y omnipotente, que tiene la capacidad de levantar a todos como iglesia, pero de levantarnos a cada uno a la vez como parte de ese cuerpo de Cristo, a través de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento, de cuando nosotros somos expuestos a las verdades espirituales que ya tenemos en Cristo, que el Espíritu ya sabe que los tiene, pero que tú le tienes que notificar a tu alma, a tu entendimiento, a tu voluntad, que ya tienes estas realidades en Cristo Jesús. Entonces, somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos uno en el Espíritu con Dios. ¿Sí? Tú y yo somos uno en el Espíritu con Dios. Amén. Porque somos ese cuerpo entretejido en Él. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se está entonces desarrollando, creciendo y madurando. Ahora la pregunta es, ¿en qué área? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está desarrollándose, creciendo y madurando. ¿En qué área? No, reprobados. En el alma. ¿No les acabo de decir? En el espíritu, ¿cómo estamos? Plenos, completos. Porque el espíritu de Él y mi espíritu se han fundido, ahora ya somos uno. ¿Sí? ¿Y cómo es el espíritu de Dios? Perfecto, ¿no? Ahora, esa perfección, ¿a dónde tiene que aterrizarse? En mi alma, ¿sí? En mi alma, en mi intelecto, en mi temperamento, en mi voluntad, en mis emociones. Porque acuérdense que es el espíritu, lo ideal es que el espíritu gobierne el alma y el cuerpo. En el espíritu ya estamos plenos, pero el alma desconoce muchas verdades que el espíritu ya nos dio, ¿sí? Y es entonces ahí donde nosotros vamos a trabajar, porque si no, Dios crearía personas robots. Pues él tiene el poder de decir a Cela, tú eres 100% una ganadora y vas a hacer todo para mí. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero Él nos permite ese libre albedrío de poder estar en Él, pero con una voluntad propia, conociéndole cada vez más a Él, conociendo el propósito eterno de Dios. Yo estoy remarcando muchas cosas que ya aprendimos. A ver, maestra Male, ¿me puede decir el propósito eterno de Dios? Parafraseado, pues, como usted lo ha entendido. Dar a conocer al Padre. Dar a conocer al Padre. ¿Por medio de quién? De nosotros, ¿sí? Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través del Hijo, pero el Hijo impartido ¿en dónde? En la iglesia, que somos nosotros, ¿sí? Ese es el propósito eterno de Dios, la manifestación de Cristo a través de sus hijos, dando a conocer al Padre. Y vamos a ver dónde lo encontramos esto. En la Escritura. ¿Vamos bien? Sí. Colosenses 1, del 17 al 19. ¿Sí? Entonces les decía que es en el alma donde yo tengo que tener ese crecimiento. No en lo espiritual, porque lo espiritual ya está completo. ¿Quién le quiere dar lectura a Colosenses 1, del 17 al 19? Joaquín, ¿lo tendrá? Sí. Ok, lo escuchamos. Fuerte. Es el anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Amén. Dice, Él, ¿a quién se está refiriendo de Él, que es la cabeza? De Cristo, ¿sí? De Jesucristo. Jesucristo dice,
antes de todas las cosas. Recuerden que Él ha existido por siempre. Él es eterno. Por eso dice, Cristo es antes que todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. ¿Dónde lo encontramos esto en la Biblia? Y todas las cosas por Él subsisten. ¿En qué libro de la Biblia lo encontramos? Hay 2 libros que nos mencionan eso. ¿Dónde es, Samuel? ¿No te acuerdas? En el Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Sí? Y dijo Dios, ahí viene todo lo que dijo, por eso, y todas las cosas por Él subsisten. Y lo que les dije era Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios, ¿cierto? Y todo lo creado ha sido por Él. Ojo, ¿eh? Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Él es la cabeza del cuerpo, que Él es de la iglesia. Dice, Él es el principio, ¿cierto? Sí. El primogénito. ¿Por qué dice el primogénito? Porque Él es ahora el primero en resucitar. Antes era el unigénito, porque era el único hijo del Padre. Pero ahora ya es el primogénito, porque Él es el primero en resucitar y que existe. Nosotros vamos a resucitar, ¿amén? Amén. Tenemos esa esperanza. Dice, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo dice tu versión, Joaquín? Para que en todo es el primero, creo, ¿no? Sí. Ay, ya lo puse en jaque, cerró la aplicación. Dice, porque Dios le agradó habitar en Él con plenitud, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser todo el primero. Para ser en todo el primero. Por eso, para que Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Si tienen esta versión que es Reina Valera 60. Entonces, en Él está todo. Ahora, por eso les decía, en nuestro espíritu estamos plenos. En nuestro espíritu estamos completos. Es el alma la que tiene que ser notificada y es el alma la que tiene que poner en práctica todas las verdades que nosotros ahora poseemos en el espíritu. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir errando al blanco. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir cometiendo errores. Vamos a seguir regándola, metiendo la pata, teniendo conflictos, teniendo situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque en el espíritu ya está. Pero nosotros no somos obedientes en la ejecución de la realidad que ahora ya me pertenece. Es decir, no la apropio, no la tomo para mí. Y si no la tomo, no la creo, pues no la puedo vivir, no la puedo experimentar. Y a veces estamos reclamándole a Dios, pero ¿por qué, Dios, tú no me quieres? ¿Por qué, Dios, tú no me ayudas? ¿Por qué, Dios, tú no solucionas los problemas que tengo? Óyeme, Dios ya nos dio todo lo que nos debía de haber dado, que es a su Hijo. Lo máximo que Dios ya nos dio es la vida del Hijo. Lo que nosotros tenemos ahora que hacer como iglesia entendida es echar mano de esa vida eterna. Dice la Escritura, echa mano de la vida eterna que ya tienes, que ya posees, que ya está dentro de ti, que ya Dios nos ha regalado. ¿Por qué dice? Porque Cristo es el que ahora nos habita. Cristo es el que ahora nos empodera, porque Cristo es ahora el que nos habilita, porque Cristo es el que nos da su mente para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Él es Cristo el que cada día se tiene que ir manifestando. Decía hace rato Samara, para que nosotros menguemos y Él
crezca cada día, porque Cristo es la abundancia y Cristo es nuestra plenitud. Dile al que está a tu lado: Cristo es tu abundancia y Cristo es tu plenitud. ¿Sí? Así es que créelo, tómalo para tu vida, ¿sí? Tómalo. Acuérdense que tenemos que trabajar individualmente, pero también corporativamente, ¿sí? Orgánicamente, perdón, ya estoy haciendo cosas que no. Orgánicamente como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y Mateo 16, 18, vamos a darle lectura a lo que nos dice. Otra vez tomamos a Mateo 16, 18. Quien lo tenga, por favor, le da lectura a recordar lo que nos dice. ¿Quién tiene Mateo 16, 18? A la 1, a las 2. Samuel. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, ya vimos entonces cuál es la revelación, quién es la iglesia, qué nos corresponde a nosotros, qué hacer como iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús está hablando aquí de una iglesia que va a actuar. Está hablando, acuérdense que hablaba proféticamente de una iglesia que viene a actuar en contra del mismo infierno, porque dice las puertas del Hades. Hades representa infierno. Dice, no, vamos a actuar entonces en contra de esas puertas del Hades. Es una iglesia que trae luz, que trae triunfo, que trae victoria, que trae gobierno, ¿sí? Esta iglesia es una iglesia que ataca, dice, esas puertas del Hades. Pero cuando te hablo de atacar, no es que vas a pelear literalmente, físicamente, sino que vas a ejercer influencia en un mundo que está gobernado por el enemigo, o por un mundo que es anticristo. Recuerden que es un sistema, ¿sí? Un sistema que va en contra de las enseñanzas de Jesucristo, y nosotros tenemos que ir en una ofensiva, no nada más defendernos, tenemos que ir en una ofensiva. A ver, Joaquín, que estuvo en el ejército, ¿cómo se hace una ofensiva? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para ataques que puedan venir de cualquier lado. Estar preparados para cualquier tipo de ataque, para poder ir a la ofensiva. ¿Defensiva qué es? Nada más Protegernos. Nada más protegerte. Entonces, iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos a la ofensiva o estamos solamente a la defensiva? Analízate tú. ¿Cómo estás? ¿Sí? Dice, porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de nosotros. Entonces tenemos que ser una iglesia que ataque, que vaya a la ofensiva, una iglesia preparada, no una iglesia ignorante que desconoce su realidad en Cristo. Cuando hablo de atacar, estoy hablando de una iglesia que da influencia, que genera esa influencia de acuerdo al reino de Dios. Una iglesia que conquista, y lo tenemos en un ejemplo muy marcado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11 del 22 al 25. Esta porción de la escritura nos narra la conquista del pueblo de Israel, ¿verdad?, de la tierra prometida. Nada más les estoy dando así como que un preámbulo de lo que Deuteronomio nos narra. Tú lo puedes leer allá en casa, todo el capítulo o capítulos previos a esto. Nos narra la conquista para poseer la herencia, ¿sí? Ya estamos en Deuteronomio 11, del 22 al 25. Nos da un ejemplo. Dice, si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles,
Entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrá desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes, como se los ha prometido. Ahora, mi pregunta es, este es un ejemplo que nosotros podemos ver de la Escritura, ¿sí? ¿Es aplicable a nosotros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Es aplicable a nosotros? Sí, porque sí que si somos obedientes, vamos a, pues nos va a dar, ¿no? Todo lo que, si somos fieles, caminamos en el camino del Señor, y eso también ahorita lo tenemos que hacer. Es una verdad presente. Es una verdad presente. Aunque está en el Antiguo Testamento, hay principios bíblicos que están por encima del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, ¿sí? No cambian, exacto. Y sí es verdad, porque si eso lo hizo en un pacto inferior, dice Hebreos, ¿sí? Porque así menciona al Antiguo Pacto, ¿no? Un pacto inferior que tenía debilidades. ¿Cómo no lo hará con nosotros que estamos en dónde? En un nuevo pacto. En un pacto con mejores promesas, que ya no son promesas, son realidades para nosotros. ¿Cómo no lo va a hacer entonces en nosotros? ¿Qué nos corresponde entonces? Creerlo, tomarlo, apropiarnos de ello, porque estamos hablando de que tenemos que ser una iglesia que vaya a la ofensiva, no nada más que se esté defendiendo. Y si esto lo vemos como un principio, una realidad para nosotros, lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. ¿En dónde? En todas las áreas, ¿sí? En tu vida matrimonial, ¿sí? En la escuela, en tu trabajo, en donde quiera tú puedes ver eso, el respaldo de Dios, porque tú vas a ir en contra del sistema, ¿sí? A veces lo vas a decir libremente, pero a veces no puedes decirlo libremente, pero sí vas a ir en contra del sistema, porque si no lo haces y tú te haces a la manera del sistema, estás trabajando del lado equivocado, ¿no? Estamos trabajando del lado equivocado. Sí me doy a entender, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que ser una iglesia que se extiende. Recordemos que acabamos de terminar una serie que se llamó El Reino, ¿verdad? Entonces el reino de Dios lo establece Cristo, pero a nosotros como su iglesia, como sus hijos, nos corresponde extender ese reino. El establecimiento Él ya lo hizo, pero nosotros tenemos que extender el reino. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, del 1 al 2, lo leemos, dice: en toda la región de Judea se supo que también los que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y seguidores judíos se pusieron a discutir con él. Recordemos que el apóstol Pedro fue el apóstol que le costó más trabajo transicionar a esta verdad presente, a esta realidad presente. ¿Por qué? Porque él era judío y tenía muchísima enseñanza del judaísmo, muchos ritos, muchas tradiciones, muchas cosas que le estorbaban en su manera de pensar, pero dice que él se dio cuenta que la palabra de Dios se estaba extendiendo, dice, a toda la región de Judea. Y también aún los no judíos, es decir, los gentiles, habían aceptado el mensaje de las buenas nuevas. ¿Sí? Pedro tenía todavía mucho que trabajar en su mente, por eso dice ahí, los seguidores judíos se pusieron a discutir con él. Y ustedes pueden leer
ahí en las cartas paulinas cuando Pedro se hacía con los judíos y con los gentiles, ¿cierto? Los que ya han estudiado un poquito más acerca de las cartas paulinas. Otra característica de esta iglesia que va a la ofensiva es una iglesia que es instrumento de Dios, que está buscando ser un instrumento de Dios en donde quiera que se encuentre. Dice, con un corazón que obedece y con una boca que declara las verdades del reino. Entonces, otra característica es una iglesia que avanza, ¿sí? Una iglesia que tiene un progreso, les decía, en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional. Una iglesia que va avanzando, que va progresando, que tiene esas experiencias que lo llevan a vivir su realidad en Cristo. Una iglesia que también progresa en su lenguaje, en su manera de hablar, porque habla las realidades del reino, porque ya no habla las mentiras, como les dije ese ratito, cosas que fuimos adoctrinados erradamente, ¿sí? Entonces va cambiando, va progresando en su lenguaje, va cambiando su lenguaje. Una iglesia que progresa también en su mente, en su manera de pensar, en su manera y si cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir, cambia su manera de operar, de actuar en todo tiempo. Y vamos a leer nuevamente Mateo 16, 19. Ya voy concluyendo. Y aquí viene la promesa. Vimos las tres revelaciones y vemos la promesa. En Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces tenemos a Papá Dios que nos da esta promesa, el dueño del reino, el dueño de todo lo que existe. Dice, nos ha dado a nosotros, sus hijos, sus representantes, su familia, ¿sí? Como tú quieras verte, si te quieres ver como hijo, es lo máximo que podemos ser, hijos de Dios, familia de Dios, iglesia de Dios, cuerpo de Cristo. Nos ha dado, dice, las llaves del reino. Él quiere que toda la autoridad de su representatividad esté en sus hijos, pero que esos hijos seamos entendidos, ¿sí? Seamos obedientes, seamos diligentes, seamos congruentes en nuestra manera de vivir y lo que estamos aprendiendo, porque si tú no estás siendo congruente, no estás dejando que el Rey de Reyes y Señor de Señores verdaderamente te gobierne, déjame decirte que nada más serás un bufón del sistema. ¿Qué es un bufón? Alguien que divierte. Alguien que divierte a la gente. Duro, ¿verdad? No nos gustó sentir, se cerraron. No somos llamados para eso, iglesia. No hemos sido llamados para eso. Tu vida y mi vida tienen un valor inigualable, incalculable, que es la sangre de Cristo. Y para que tú te comportes como un bufón, estás menospreciando esa preciosa sangre. Seamos inteligentes, seamos sabios, entendidos en la verdad del reino. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que se ha dicho, yo sé que no es nuevo. Yo sé que la
sino tener ese entendimiento de quiénes somos, Señor, de lo que te ha costado a ti, Señor, cada vida, cada persona, y que hemos sido llamados para un propósito mucho mayor que nuestros propios intereses, para un propósito mucho más grande, que es la extensión de tu reino, Señor, que es manifestarte a ti aquí en esta tierra, Señor, con todas nuestras carencias, aún con todas nuestras debilidades, que podamos ser una iglesia entendida, que podamos ser una iglesia que pueda ser gobernada por tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser una iglesia que avanza, Señor, que va a la ofensiva, una iglesia que extiende tu reino, una iglesia entendida, Señor, en los tiempos y en lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, Padre. Gracias te doy por cada persona, Señor, desde el más pequeñito que está siendo instruido hasta el más grande, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo en su vida, porque tu Espíritu Santo está ahí cada día hablando a su corazón. Gracias te doy por este tiempo. Bendito eres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, nos despedimos de las redes sociales dando gracias a papá por este tiempo, por lo que él está haciendo, y te pedimos que compartas este mensaje para que más personas puedan ser edificados y puedan ser instruidos en una realidad presente. Amén. Nos vemos la próxima.